rato no estoy por aquí. El libro del profeta Ageo, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Vamos a dejar hasta allí y que el Señor nos ayude por medio de su palabra en esta mañana. Padre bueno, Rey eterno, grande eres, Señor, exaltado sobre todas las cosas, digno de suprema alabanza. A ti pertenecen el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. ¿Quién como tú, Señor? Magnífico en santidad, terrible en hazañas. ¿A qué te haríamos semejante? ¿A qué habríamos de compararte, oh Dios? Gracias, Señor, por haberte manifestado a nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, por haber extendido tus misericordias, por haber hecho sobreabundar tu gracia sobre nosotros, quienes desde Edén te dimos la espalda, que nos rebelamos contra tu voz. Pero gracias, oh Dios, por esta provisión maravillosa que nos has dado en Cristo, el perdón de los pecados, herencia entre los santificados. Rogándote, oh Dios, que ahora por medio de tu palabra hables a nuestro corazón, que nos instruyas, que nos animes, que nos consueles, que nos exhortes, que nos corrijas, que nos amonestes, según sea la necesidad. Que tu palabra sea oída en medio de las tinieblas, para que los que allí están puedan venir a la luz de Cristo. Que en todo y por todo sea tu nombre glorificado, Señor. Obra con poder en medio de tu pueblo. Sé suficiente, Señor, para la necesidad y la debilidad del que habla. Y para que en nuestros corazones tu palabra sea recibida, Señor, con deseo, con anhelo, con humildad. Padre, a ti rendimos el tributo y el honor del cual solo tú eres digno, por medio de aquel que se entregó por nosotros y en cuyo nombre tenemos ahora la certeza para acercarnos a ti, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, hemos estado entonces mirando en el libro de Ageo desde la perspectiva más amplia de la adoración, cómo Dios llama a su pueblo a que le tribute una genuina adoración. Hemos visto que eso no está directamente relacionado con los momentos o los lugares de culto, aunque hacen parte del ejercicio de la adoración de la iglesia. Pero Dios está haciendo un llamado al corazón, a la intimidad de la vida de cada uno y en cómo en cada acción de la vida diaria somos llamados a adorar a Dios, a mostrar la gloria de Dios, a hacer reconocer en medio de los que nos rodean la grandeza del poder suyo. En ese orden de ideas, hablamos entonces de cómo el Señor resalta aquí en el libro de Ageo, o en este primer capítulo, más bien en este primer discurso, el tema de las prioridades. El Señor empieza a señalar al pueblo qué es lo que ha sido importante para ellos y qué es lo que el Señor había diseñado para ellos que fuese importante, que es donde estaría la bendición, es donde estaría la paz, el gozo que el pueblo tanto anhelaba. La plenitud de la bendición de Dios vendría a ellos cuando ellos tuviesen primero lo que es primero, no lo que ellos querían tener primero. Y hablamos, la primera cosa que mencionamos fue acerca del tiempo, ¿cierto? Hablamos acerca del tiempo, de cómo el uso de nuestro tiempo refleja lo que para nosotros es importante y el llamado a examinar si ese uso del tiempo realmente muestra a Dios, glorifica a Dios y tiene a Dios como centro. Dicho sea de paso, no es nuestro tiempo, ¿cierto? ¿O sí? ¿Quién es dueño del tiempo aquí? Entonces el tiempo que tenemos no es nuestro, pero pareciera a veces que sí. En el versículo 5 entonces, básicamente 5 y 7, pero en el versículo 5 nos detuvimos la última vez a meditar en este llamado del Señor. Consideren bien sus caminos. Y dijimos que esta expresión en el hebreo lo que quiere decir es poner el corazón y en consecuencia tomar una acción al respecto. No es simplemente un ejercicio de la mente de, ay, sí, como que la embarramos y seguimos con las mismas. No, es detenernos, es reflexionar si hemos pecado, como en el caso del pueblo, arrepentirnos de eso y entonces hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, es decir, poner la vida en función de lo que Dios ha diseñado para ella. Vamos entonces a continuar en el versículo 6, donde leemos, siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. El Señor continúa hablando al corazón del pueblo y estos 5 escenarios retratan lo que era la realidad del pueblo de Israel en aquellos días. El Señor les dice, consideren sus caminos, versículo 5. Y aquí en el versículo 6 les ayuda un poco a que examinen, a que consideren esos caminos. Por si de pronto están un poco desorientados, yo les explico. Siembran mucho, pero recogen poco. Y así todo lo demás. Entonces, este texto sirve como ilustración del Señor de qué es lo que deben meditar, de en dónde deben meditar, de qué es lo que deben considerar. Cuando habla de sus caminos, el Señor les hace saber el qué de sus caminos. Y el retrato es, de manera general, que el fruto, o más bien, que el esfuerzo del pueblo no estaba rindiendo frutos. El Señor les señala cuán estéril ha sido toda esta inversión de esfuerzo, ¿cierto? Porque dice, siembran mucho, hay un montón de trabajo ahí. Comen, traen sus alimentos a casa, sacan el vino, el fruto de la vid, reciben su jornal, buscan vestidos, pero nada de aquello que tanto persiguen realmente satisface. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el Señor les hace ver al pueblo de Israel
que aquello a lo que han dedicado sus energías no ha traído el provecho que ellos esperan. No ha traído el bien que ellos esperan recibir, a pesar de que le han invertido y le han invertido y le han invertido. Aún parte de las promesas del Señor era que su esfuerzo traería fruto. El Señor, en las promesas que dio en el pacto con Moisés, Él les dijo, bueno, yo bendeciré la labor de sus manos. Deuteronomio 28, 1 y 11 dicen de la siguiente manera, se lo voy a leer. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Dice luego, el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Entonces, si el pueblo, siempre y cuando el pueblo tuviese a Dios delante de su vida, siempre y cuando el pueblo rindiera toda su vida, su adoración, su sentido a Dios, entonces Dios bendeciría todo lo que haría. ¿Sí me siguen? ¿O los extravié en el camino? Entonces el Señor les dice, por cuanto el pueblo de Israel tenía promesas terrenales, y bueno, no pensaba mencionar eso, pero de pronto es bueno hacer un paréntesis, hermanos, que cuando estamos trayendo esto, hay que entender que en el contexto de la vida de la iglesia, estas promesas tienen un principio, pero no quiere decir que todo negocio nos va a salir bien. No quiere decir que entonces vamos a hacer plata a la lata, que porque tenemos primero al Señor. Eso para nosotros hoy es distinto. Dios podría hacerlo, pero es diferente. Pero al pueblo de Israel, Dios le prometió una tierra física, les prometió una morada física en la cual Él daría bendición física. Sí, y solo si obedecían primero al Señor y guardaban sus mandamientos. Y el Señor era primero en su vida. Entonces sí, el pueblo de Israel tenía un trasfondo a través del cual él decía, bueno, me esfuerzo en hacer esto porque Dios va a bendecir. Pero ¿qué era la parte que se les había olvidado? Bueno, no olvidado realmente, pero ¿qué era la parte que habían omitido en todo esto? Si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. Entonces ahora están aquí de regreso en la tierra. Vinieron con el propósito de levantar casa para el Señor, para que la bendición del Señor estuviese en medio de ellos, para que el corazón del pueblo se volviese a Dios, razón por la cual se habían ido al cautiverio, o el Señor los había mandado al cautiverio por haber abandonado a Dios. Entonces Dios les dice, bueno, vayan, reconstruyan el templo, es lo primero, vuelvan su corazón a mí. El Señor no está tan interesado en la matanza de los animalitos. Él está esperando que el corazón del pueblo se vuelva a Él. Y llegó el pueblo y ya vimos versículos atrás que se empezaron a ocupar de un montón de cosas, menos de lo que debían ocuparse. Y el Señor aquí les dice, consideren sus caminos. Andan metiéndose tras lo que se les ocurre, pero no logran nada. ¿Por qué? Porque no me han puesto primero. No me han puesto primero. El pueblo, recuerden, la mentalidad con la que crecieron en Babilonia. ¿Verdad? Prosperen, multiplíquense, hagan lo mejor que puedan. Pero eso fue una expresión de misericordia. Eso no fue un mandato del pacto. Están castigados, están sufriendo el juicio por sus acciones, pero el Señor misericordiosamente les dice, hagan lo mejor que puedan, que yo voy a cuidar de ustedes. Pero llegaron a la tierra de regreso, a la tierra que el Señor había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y no volvieron su corazón. Vinieron como, hagamos lo mejor que podamos. Y el Señor les dice, estos frutos no están yendo a ninguna parte. Se olvidaron de obedecer al Señor, de honrar al Señor. Descuidaron lo que era su deber. Y presten atención a las palabras que estoy usando. Descuidaron lo que era su deber.
No lo que era algo bueno para hacer, descuidaron lo que era su deber. Amar al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas. Y por haber descuidado su deber, toda esta inversión de trabajo no estaba rindiendo fruto. Aún la idea del texto sugiere que parte del problema no es que no hubiese fruto, sino la frustración y el cansancio consecuente. ¿Sí me explico o no me explico? O sea, bueno, yo no sé, yo no soy agricultor. En el mejor de los casos, fui apicultor, a las malas, pero fui apicultor. Y uno se mete en esas abejas y voltea y hace y deshace y trabaja allá adentro y trabaja acá afuera y resulta que no llueve lo suficiente o llueve demasiado y cuando llega la época de la cosecha, que por lo menos en nuestras tierras es una vez al año, no recoge uno mucho. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Gracias al Señor, Él es nuestra confianza y no las abejas, ¿cierto? Pero esa es la imagen. Entonces, no es solo que no vino el fruto, sino la frustración que trae trabajar tanto para no lograr nada. ¿Sí me explico mejor? El hecho de todo un desgaste que aquello que recibimos ni siquiera compensa el esfuerzo. Ni siquiera que es que sobreabundó. No, ni siquiera compensó el esfuerzo. ¿Ustedes se imaginan tal grado de frustración? Recuerden que ellos llevan más de una década en este plan y no están logrando nada. La desilusión cada vez era mayor. Entonces, antes de continuar, como habitualmente lo hacemos, tengamos unas lecciones para nosotros. Como hemos visto entonces, este tema de las prioridades es lo que Dios aborda con tal de que su pueblo realmente le adore, con tal de que la adoración que tributan no sea, como dijo el Señor en Isaías, un mandamiento de hombres que han aprendido en el tiempo. Como el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el Señor está queriendo que el pueblo ponga en orden todo en su vida, con tal de que los momentos en que su boca se abre, con tal de que los momentos en que rinden el culto, las gentes conozcan del Dios que dicen adorar. En ese proceso, entonces, ahora el Señor llama la atención respecto a su esfuerzo, respecto a su diligencia, respecto a su empeño. Ya hablamos del tiempo. Ahora el tema tiene que ver más con el esfuerzo. Y definitivamente aquello en lo que nosotros invertimos nuestras energías dice mucho de lo que es importante para nosotros. Aquello en lo que nosotros estamos dispuestos a desgastarnos dice de qué son las cosas valiosas para nosotros. Y es lo que el Señor le señala al pueblo. Invierten tanto en que la tierra produzca, invierten tanto en prosperar, pero no están logrando absolutamente nada porque la bendición de Dios no está con ellos. Somos llamados nosotros entonces a considerar en qué y o cómo estamos invirtiendo nuestras fuerzas. ¿Qué es aquello a lo que nosotros deseosamente le metemos el esfuerzo, le metemos el empeño? Y ahora no quiero ser malentendido. La Escritura nos manda a ser diligentes. La Escritura nos manda a ser esforzados. La Escritura demanda que nuestras fuerzas acompañen nuestra vida de comunión con Dios. Recordemos otra vez el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor, ayúdenme, con toda tu alma, toda tu mente, con la F,
Con todas tus fuerzas, ¿cierto? Con todas tus fuerzas. No somos llamados a tratar con Dios con displicencia, con dejadez, con desgano. Ay, otra vez para la iglesia. No, hermanos. La vida cristiana también demanda de nosotros el esfuerzo. El tema es, ¿a dónde estamos enfocando el esfuerzo? ¿Qué es lo que ocupa nuestra diligencia? Por ejemplo, la Escritura dice en Romanos 12, 11 al 13, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, estas son las cosas que requieren diligencia en las que no debemos ser perezosos. ¿Tenemos que esforzarnos? Uy, hermano, se me durmieron. ¿Tenemos que esforzarnos? Tenemos que esforzarnos. Bueno, menos mal mi papá no está. Y el hermano Byron ya ha visto cómo he cambiado. Pero yo era de los perezosos. Uy, a mí el trabajo me enfermaba. Eso de trabajar era una cosa difícil, ¿cierto? En mi juventud. Pero aquí dice, no sean perezosos en lo que requiere que sean diligentes. Entonces, hay asuntos del caminar con Dios en los que se hace necesaria la diligencia. Hermano, no es una opción. No es si usted amaneció o si yo amanecí con ganas hoy. Debemos ser diligentes, esforzados. La Escritura también dice en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzaos. Como decía, la vida cristiana, hermanos, no es un llamado a la pasividad. El hecho de que hayamos recibido de gracia el perdón de nuestros pecados no quiere decir que sacamos una mecedora y nos sentamos a ver pasar todo lo que Dios tiene para nosotros. Por mucha bondad que hay en Dios y por mucha liberalidad con la que Él da de su soberana voluntad, muchas cosas no van a pasar y muchas cosas no las vamos a ver si no nos esforzamos por obedecer al Señor, por agradar al Señor, por vivir para su gloria, por poner en orden nuestras prioridades y dedicar nuestro esfuerzo para lo que Dios quiere. El apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El mismo apóstol dijo, parafraseado, yo los amaré cuanto más pueda, no importa que sea amado menos por ustedes. Con el mayor placer, dice él, yo gastaré de lo mío. Y yo creo que, por lo menos de manera general, perdón, conocemos nosotros cómo fue la vida del apóstol. Fue una vida descomplicada, fácil. Él hacía así, entonces la gente hacía lo que él quería. Requirió mucho esfuerzo. El ejemplo que vemos en la vida del apóstol. Primero los Corintios 9, 24 al 27, describen, Filipenses capítulo 3, describen cuánto empeño había en la vida del apóstol por permanecer fiel a la meta, por ser agradable delante de Dios, por cumplir los propósitos para los cuales Dios lo había escogido. ¿Es esa nuestra vocación? Quisiera leer otros versículos acerca de dónde quiere Dios que pongamos nuestra diligencia. Aquí miramos
digamos como el mandato general a ser esforzados. Pero dice, por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros leemos aquí en la Reina Valera, esfuérzate. El sentido de la expresión es persiste en ser energizado o mantente en contacto con el poder que hay en Cristo Jesús. Es decir, la idea principal no es que Timoteo iba a hacer las cosas de Dios confiando en su propia fuerza. Esa no es la imagen. Pero aún así, el llamado de Pablo a Timoteo requería que Timoteo buscara el poder de Dios con todas sus fuerzas. ¿Sí entienden la comparación? O sea, no es que Timoteo era, hagas el berraco y haga todo lo que tenga a la mano. No, necesitas el poder de Dios, es lo que le dice Pablo. Aparte del poder de Dios, no vas a poder vivir para Dios, pero busca el poder de Dios con todas tus fuerzas. Mejor así. No tienes otra cosa de qué depender, así que mete todo tu empeño en estar lleno del poder de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros estamos queriendo adorar y servir a Dios bajo la premisa de aquello en lo que nosotros nos sentimos capaces de hacer? Sí entienden la comparación, porque eso, lo que Pablo le dice a Timoteo es lo contrario. No se trata de si eres capaz o no. Se trata de estar lleno del poder de Cristo. Él te hará capaz. ¿Cuántos ministerios no se han construido sobre las habilidades naturales de una persona? Ah, es que fulanito, él es administrador en la empresa, entonces traigámoslo porque sería un buen anciano. Es que él es gerente, él sabe mandar, entonces traigámoslo acá para que lidere la iglesia. Es que él tiene tantos años de experiencia capacitando gente, entonces traigámoslo porque debería ser un buen maestro. Luego nos preguntamos por qué tantas dificultades que tenemos. Debemos ser diligentes, hermanos, pero en buscar el poder de Dios, no en creernos capaces. Porque de la misma manera pasa lo contrario. ¿Cuántas personas han dejado lo que Dios hubiese podido hacer en ellas? Porque es que, no, hermanito, eso no es lo mío. Yo siento que... ¿Es eso lo que el Señor dice en su palabra? Y qué dificultad tenemos para desprendernos de nosotros mismos en nuestra relación con Dios. No en vano dice la Escritura que si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, no yo. ¿Qué debemos hacer? Miren que no dice primero tome la cruz, no dice primero póngase las pilas, no dice primero comprométase, no dice, ¿qué es lo que dice primero? Niéguese a sí mismo. ¿Dónde dice la Escritura, por ejemplo, que, bueno, la Escritura sí dice que debemos ser buenos administradores, ¿sí o no? Pero no de los que salen de la universidad. ¿Sí me explico? O sea, no los que tienen la carrera de administración. No estoy diciendo nada en contra de la carrera de administración, no me malentiendan por si acaso. Pero ¿dónde dice, por ejemplo, que las personas que sirven en el ministerio, cual sea, en el liderazgo, en cualquier otra cosa, necesitan X grado de experiencia o de habilidades propias que el mundo exige? ¿Dónde está eso? Yo me imagino que eso significa que en ninguna parte. El silencio. Entonces, hermanos, ¿cuánto estamos esforzándonos nosotros por estar llenos del poder de Dios?
Eso es lo que cada creyente necesita para servir fielmente al Señor. Ahora, con eso no he dicho que Dios no pudiera usar las habilidades naturales de alguien para su gloria. No estoy diciendo eso. Gloria a Dios por eso, porque eso resalta su multiforme gracia. Pero el orden en que Dios trabaja no es ese. El orden en que Dios trabaja no es buscando a los grandes en este mundo. Es buscando a los fieles. Y Él hará grandes cosas con ellos. Otro texto que quisiera leer, 2 Timoteo, también hay en Timoteo, en el capítulo 2, más adelante en el versículo 15. Procura con diligencia. Y la palabra ahí, o esa expresión, tiene cierto grado de redundancia. Es ser diligente con diligencia. Es más o menos la idea, ¿no? Pero en español sonaría raro. Entonces dice, procura con diligencia. O sea, esfuérzate en ser diligente. O sea, ya ser diligente habla de esforzarse, ¿cierto? Pero le dice, sé diligente en ser diligente. ¿En qué cosa? ¿En qué debemos procurar con diligencia? Ayúdeme, hermano, no se me duerman. Presentarte a Dios aprobado. La coma va ahí, no antes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Esa aprobación tiene que ver con un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto procura con diligencia, denota la persistencia ferviente en lograr una meta. El creyente debe esforzarse en ser aprobado por Dios, no para salvación, sino por causa de la salvación. No para ganarse un lugar con Dios, sino por causa de lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, es cierto que en este contexto de Timoteo está hablando principalmente al liderazgo o los que apoyan en el liderazgo, pero en últimas es un llamado a todo creyente. Es un llamado a todo creyente a esforzarse en ser aprobado por Dios. ¿Cuánto nos estamos nosotros esforzando en esa dirección? ¿Cuánto nuestras fuerzas se consumen en ser aprobados por Dios? Tristemente a veces queremos más ser aprobados por los hombres. Queremos caerle bien a los hombres. Queremos ganarnos el respeto de los hombres. Y no es que sea malo. Pero recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Y lo voy a leer aquí. Porque dice 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y quiero ser bien entendido, no estoy diciendo que seamos simplemente todos patanes, déspotas, arrogantes y tratemos a la gente de cualquier manera que porque a mí me aprueba es el Señor. No, seguramente el Señor no aprueba eso tampoco. Pero tristemente, en la vida del ser humano y más triste aún en la vida de la iglesia, el esfuerzo está por agradar a otras personas. Aún desagradamos a Dios con tal de no molestar a alguien. ¿Es eso lo que el apóstol Pablo dice? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, en otra faceta,
porque este procurar con diligencia en ser aprobado particularmente está asociado al uso de las escrituras. Tristemente, una de las razones principales por las cuales los creyentes toman malas decisiones o se sienten frustrados en el desarrollo de la vida cristiana es por su falta de conocimiento de las escrituras o su falta de discernimiento para aplicar las escrituras. Pero eso no nos importa. Eso no nos parece una cosa, hermano, la Biblia es para cuando la predican el domingo, pero para hacer los negocios yo tengo mi forma de vida. Para manejarme en el colegio, en la universidad, no me preocupe que yo resuelvo, hermano. Allá no necesito la Biblia. Es triste ver aún cómo pareciera no haber siquiera un deseo de conocer mejor al Señor por su palabra. Y lo digo en este orden porque a veces creemos que esto de conocer al Señor se basa en las sensaciones, en cómo me sentí hoy, en que leí el devocional y wow, qué cosa chévere, y estoy conociendo más al Señor. La Biblia dice que el conocimiento de Dios viene por medio de lo que Él ha revelado, y lo que Él ha revelado está en su palabra. No puedo crecer en un conocimiento genuino de Dios si no me acerco a las Escrituras. Tendré una imagen de Dios, sí, pero probablemente una imagen no bíblica. Y eso es bastante peligroso. Eso es bastante peligroso. ¿Cuánto esfuerzo invertimos, hermanos, en estudiar las Escrituras? Porque vamos, nos esforzamos en el trabajo y hay que esforzarse, por favor, no hay que ser flojos, no sean como yo en el pasado. Pero cualquier excusa es buena para dejar el estudio de las Escrituras para más tarde, ¿o no? Llegué cansado. Es que me duelen las pestañas. Es que, y sacamos cualquier cosa. Mañana. Yo me pongo al día mañana. Hermanos, seamos honestos. Seguimos atrasados. Por mucho que hayamos cogido los 15 días de vacaciones y nos pusimos todos los días desde la mañana hasta la noche a estudiar las Escrituras, todavía estamos debiendo de todas las veces que hemos dicho mañana me pongo al día. Sin embargo, queremos que nuestra vida sea aprobada delante de Dios. Oswald Chambers, en un escrito, tomando su idea, no sus palabras, él dice que la característica principal de nuestra era es la superficialidad. De ahí el fracaso de la iglesia. La superficialidad es sinónimo de la falta de esfuerzo, de la falta de diligencia. Queremos que la iglesia crezca, que la iglesia prospere, que la iglesia madure, pero nadie quiere hacer nada al respecto. Estamos esperando que todo pase como simbióticamente, ¿no? Y de repente conozco más del Señor. Salimos a la calle, tratamos con nuestras amistades en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, lo que sea donde andemos metidos, siempre y cuando sean lugares lícitos, ¿no? Pero donde sea que andemos metidos. Y nosotros no ponemos cuidado al tipo de conversaciones, no tenemos filtro para lo que vemos en internet, no, nada, o sea, andamos con una despreocupación en la vida cualquiera. Y un predicador decía alguna vez, hablando del valor de la palabra de Dios, él decía, yo no entiendo cómo un creyente camina por este mundo en el cual la muerte le acecha sin una espada en su mano. Hablando del conocimiento, no tanto de llevar la Biblia en la mano, sino de cuánto mora la Biblia en el corazón de un creyente. Fue como decía, ahorita fue, mentiras, fue ayer en la reunión de jóvenes, la vida del cristiano está en medio de una guerra, en medio de una lucha. Usted se imagina meterse en estos líos que hay en el Catatumbo. No sé si han visto en Saravena, Arauca, en estos días de paro, ha habido unas balaceras terribles por allá. ¿Usted se imagina uno caminando campantemente en pantaloneta y chanclas por la mitad de una balacera? Hermano, ¿cómo se le ocurre? Métase en su casa, enciérrese.
Bueno, ¿cómo es que los creyentes andamos en medio de este mundo que es la zona de guerra y andamos sin espada, sin escudo, sin coraza, sin zapatos, sin nada? Ya saben cómo terminan ese tipo de soldados, ¿no? No pueden prevalecer. Um, Así como el Señor le habló al pueblo, hermanos, permitámonos reflexionar, consideremos nuestros caminos respecto a qué cosas estamos nosotros dedicando nuestros esfuerzos. Y no necesariamente estamos hablando de que es que nos estamos esforzando en cosas malas. El punto es que nuestro primer esfuerzo, nuestro más grande esfuerzo, no es para Dios. Estamos persiguiendo, qué sé yo, la casita, la carrera, el carrito. ¿Y eso no es malo o sí? No, eso no es malo. Y si el Señor se los provee, hermanos, qué bueno. Pero no estamos en este mundo para tener una casa. ¿Me hago entender? Nosotros no estamos en este mundo para conseguir carro o moto, y menos de alto cilindraje. Nosotros no estamos en este mundo para eso. Pero cuánto nos afanan esas cosas y cuánto invertimos en ellas. Ah, pero si toca comprarle una Biblia a nuestros hijos, mano, es que están caras, me tocaría, imagínese, el sueldo me gano, tan. Ah, pero si pagamos casa, carro, beca, Netflix y un montón de cosas. Hermanos, el Señor está buscando nuestro corazón, no nuestras cosas. El Señor está buscándonos a nosotros, no nuestras formas. Y seguramente cuando Él tenga nuestro corazón, tendrá todo lo demás. Pero necesitamos sentarnos, hermanos, y examinar. Incluso a veces cuando nosotros vemos a alguien que está resuelto a vivir una vida santa, que está resuelto a entregar su corazón para Cristo, los mismos de la iglesia nos encargamos de desanimarlo. Te está volviendo como fanático, contrólate, ve más despacio. Lo he escuchado, hermanos. Y aunque no necesariamente es culpa de los demás, he visto a varios desfallecer porque quieren vivir una vida santa y los mismos cristianos son un tropiezo. Quiero terminar leyendo unos versículos que responden a esta pregunta. ¿Cuánto dio de sí el Señor para la salvación nuestra? ¿Cuán comprometido estuvo Cristo con la redención que compró en el Calvario? ¿Cuánto esfuerzo le tomó proveer salvación para unos que estaban irremediablemente perdidos? Y algunos textos los leímos hace un momento. Pero dice en Lucas, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. En Isaías dice 53:12, por tanto, yo le daré parte con los fuertes y con los grandes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Y dice Hebreos 12:3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad
La palabra contradicción no comunica de la mejor manera el sentido. Considerad aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, ni os desaniméis. ¿Merece aquel que nos rescató el desgano de nuestro corazón? ¿Merece aquel que lo entregó todo la displicencia con la que le tratamos? ¿Es el Cordero realmente adorado cuando nosotros somos egoístas y despreocupados para con Él? Padre bueno, ante tu presencia venimos, reconociendo, Señor, que hemos perseguido más los deseos de nuestro corazón. Reconociendo que hemos anhelado tantas cosas más que tu misma presencia. Padre Santo, gracias por permitirnos volver el rostro a aquel que lo entregó todo. Gracias, Señor, por aquel que estando en agonía, sufriendo, intercedía por aquellos que le crucificaban. Cuidaba de otros, mostraba gracia, extendía su salvación. Oh Señor, ayúdanos, porque en nuestra fuerza no podemos. Que el poder de tu Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas para honra y gloria tuya, aunque aquellos están en tinieblas, comprendan que no hay esfuerzo que puedan hacer para lograr tu perdón, que necesitan descansar en aquel que se entregó por nosotros, pero a quien deben buscar con diligencia. Padre bueno, gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que nuestros corazones sean animados a rendir todo nuestro esfuerzo para ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tan bueno y misericordia que has sido para con nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Por la noche a las 6:30, predicación del Evangelio.